dando la serie que estábamos dando sobre imágenes de la redención en el libro del Génesis. Yo creo que más o menos todos los que estáis aquí ya habéis escuchado los otros temas, pero simplemente recordaros que estamos viendo cómo el orden de la creación nos advierte del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Un conflicto que se origina en el cielo y que finalmente se traslada a nuestro mundo. Y estamos descubriendo que Dios no creó de una determinada manera porque sí, sino que creó de una determinada manera porque intentaba dar un mensaje de redención, un recordatorio permanente del gran conflicto. Así es que este orden de la creación era una advertencia a Adán y Eva, al ser humano recién creados, de que en el universo no todo andaba bien y que había muchas cosas con las cuales había que tener cuidado. El Señor terminó el sexto día con la creación de un hombre y de una mujer a su imagen, un hombre y una mujer que sacó del polvo de la tierra y los creó a su imagen para juntos descansar finalmente el sexto día. Igual que muy pronto descansaremos todos los 1000 años con Jesús en el cielo, como ya hemos explicado en los otros temas. Y después dará comienzo la eternidad, que ya no será interrumpida por las tentaciones de Satanás, por el mal, por la muerte. Todo será renovado y viviremos para siempre con Dios. Hasta ahora hemos visto los 6 días de la creación y hemos ido analizando cómo esa creación tiene un trasfondo simbólico que nos está dando un mensaje que es el que acabamos de explicar. Pero recordemos brevemente y rápidamente lo que hemos dicho cada día de la creación. El primer día, Dios hizo la luz en medio de las tinieblas y llamó buena, ¿a quién? A la luz, no a las tinieblas. Con lo cual estaba diciendo que cuidado, que había tinieblas en el universo y que había el 50% de posibilidades de caer en la luz o permanecer en la luz o caer en las tinieblas. El segundo día, Dios separó, ¿qué? Las aguas, separó las aguas del cielo, ¿de qué? Separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, es decir, los mares del cielo. Con lo cual, Dios dijo que a partir de ese momento, después del pecado, quedaría separado, es decir, si se producía el pecado, quedaría también separado el cielo ¿de qué? De los mares, que representan en toda la Biblia pueblos, naciones y muchedumbres de la tierra. Fijaros que es el único día de los 6 días que Dios no dice que eso sea bueno. Todos los días dice que es bueno, pero ese día, esa separación entre el cielo y los mares, no dice que sea bueno, simplemente se calla. Es muy interesante porque veremos cómo Jesús lo que va a intentar cuando viene en su primera venida, lo vamos a ver hoy, es juntar el cielo con los mares. Por eso su ministerio se desarrolla casi todo en el mar de Galilea. Y en torno al mar de Galilea están los gentiles. Y Jesús intenta predicarle y llevarles el Evangelio a los gentiles. Vimos que Dios sabía que en medio de esos mares, de esas naciones, pueblos y muchedumbres de la tierra, habría un pueblo que añoraría el cielo, que buscaría el cielo, desearía vivir en el cielo. Y entonces, mientras llega el cielo, ¿qué preparó Dios en medio de las aguas? Preparó una tierra seca. Y en esa tierra seca, en medio de los mares, Dios puso hierba y puso árboles que daban fruto según su género y según su especie. Y esto lo hizo el tercer día. ¿Qué pretendía Dios que el pueblo que estuviese en esa tierra hiciese? Ya lo hemos visto. ¿Qué hizo? ¿Qué pretendía con la hierba y los árboles que daban fruta? ¿Qué pretendía? Que su pueblo se multiplicase como la hierba del campo, lo vemos en muchos textos de la Biblia, y que finalmente fueran árboles
que dieran buenos frutos para alimentar a ¿quiénes? A todas las naciones de los mares que les rodeaban, que rodeaban a la tierra. Así es que finalmente vemos que esto ocurrió el tercer día y el cuarto día Dios hace que se vean o crea las lumbreras del cielo, las estrellas, el sol, la luna, cuya función ¿cuál era? ¿Cuál era la función? Vamos a recordarlo. Separar el día de la noche. Qué interesante, mis hermanos. Vimos que el sol, la luna y las estrellas representaban al pueblo de Dios en toda la Biblia. La familia de Jacob, Israel, es representado por el sol, la luna y las estrellas. Y Dios dice en ese día de la creación que su función era separar el día de la noche, es decir, discernir entre el bien y el mal. El pueblo de Dios tendría que discernir entre el bien y el mal, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Es decir, el pueblo de Dios tendría que ser un conocedor de las señales y los tiempos proféticos para mostrárselos al mundo entero, para alumbrar sobre la tierra, es decir, dar testimonio de la verdad al mundo. El pueblo de Dios, esa sería su misión. Y finalmente dice separar la luz de las tinieblas. ¿Cómo se separaría la luz de las tinieblas? Mediante la predicación de la verdad, de la palabra de Dios, del Evangelio. Así es que esta era la función de esas estrellas, ese sol y esa luna que representaban al pueblo de Dios y que finalmente el Señor establece ese orden para recordarnos cuál sería la misión del pueblo de Dios. Y todo esto que dice lo dice especialmente para el pueblo de Dios. El quinto día Dios creó los animales del mar y las aves. Y el sexto hizo los animales de la tierra, todos según su género y según su especie, y también el hombre a su imagen y semejanza. Y con el séptimo día Dios selló su creación, santificando el sábado para el descanso y el encuentro permanente de Él con sus criaturas, de Él con el hombre. Pero el pecado, ¿qué hace? El pecado entra y destruye todo este orden. Todo este orden lo desmenuza, lo destruye, lo desordena completamente. Las tinieblas invaden la tierra. Los animales que estaban en la tierra se meten al mar. Luego los vemos en Daniel y Apocalipsis saliendo del mar, pero esta vez como híbridos, ya no según su género y su especie, sino como híbridos enormes que vienen a conquistar ¿qué? A conquistar la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque es la tierra del pueblo de Dios. Vienen a destruir la tierra del pueblo de Dios. Y finalmente veíamos en el último tema que cuando solo queda en esa tierra una tribu, porque todas las demás han sido destruidas por las bestias que han salido del mar, cuando solo queda la tribu de Judá en el último instante, 70 años antes de que sea destruida esa última tribu y que las bestias se adueñen del atrio o de la tierra, nace Jesús. Nace Jesús. Nace Jesús en un momento señalado. Igual que Dios se acercó a la tierra justo 120 años de que fuera destruida por el diluvio debido a la maldad de los hombres y solo encontró a un hombre justo, pues antes de que su pueblo fuera destruido, Dios solo encontraría a un hombre justo. Y lo tiene que hacer nacer de una mujer, porque ni siquiera hay un hombre justo. El único justo es Jesús. Y faltan 70 años para que las bestias que han salido del mar destruyan completamente la tierra prometida que Dios le había dado a su pueblo. Fijaros que el pecado destruyó todo el orden, las tinieblas invadieron la tierra. En vez de adorar al Creador, los hombres estaban adorando las obras de sus manos. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Ahí veíamos cómo las bestias del mar se meten, de las bestias de la tierra, que eran los hijos de Dios, se meten en el mar. Y cuando salen, salen como híbridos, mezclados, para destruir la tierra que Dios le había dado a su remanente. Y finalmente vemos que en todo momento buscaron cambiar los tiempos y la ley de Dios. Es decir, buscaron cambiar todo.
Esto es lo que vimos que denuncian los libros de Daniel y Apocalipsis. Los libros de Daniel y Apocalipsis denuncian este desorden caótico al que ha sido llevada la creación perfecta de Dios debido al pecado, y cómo esas bestias ahora están intentando destruir al último remanente que queda en la tierra del pueblo de Dios. Y vemos que son ayudados por bestias puras que salen de la misma tierra. Bestias puras, tanto en Daniel como en Apocalipsis, bestias puras, en Apocalipsis una semejante a un cordero, ayuda a la bestia que sale del mar. Y en Daniel vemos como el carnero y el macho cabrío ayudan a las bestias que salen del mar. Es decir, el propio pueblo de Dios está tan corrompido, unos tienen cuernos deformes, y en la bestia que sale del mar dice que hablaba como dragón. La bestia que sale de la tierra dice que hablaba como dragón. Y esas bestias ayudan a la bestia del mar a conquistar su propia tierra y a eliminar a Dios finalmente de la faz de ella. Fijaros que cuando todo eso ocurre, nace Jesús. ¿Y cómo recrea Jesús al remanente casi destruido por las bestias? ¿Cómo los recrea? ¿Cómo en su ministerio de 3 años y medio Jesús vuelve a recrear un remanente y a darles la orden de que prediquen el Evangelio por toda la tierra hasta que venga el fin? ¿Cómo lo recrea? ¿Sabéis? Lo que vamos a ver hoy es que Jesús recrea al remanente siguiendo exactamente el mismo orden que empleó en la creación. Esto es lo que demostramos en el tema pasado, en la creación, pero hoy lo vamos a ver desde el ministerio de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús va siguiendo el orden de la creación para finalmente sacar un remanente. ¿Y cuándo descansó? Descansó un sábado, con su muerte, después de haber muerto un viernes por la tarde, al atardecer, en la cruz del Calvario. Igual que la creación. Así es que solo quedaba la tribu de Judá. 70 años antes de que la cuarta bestia, la bestia de Roma que sale en Daniel, consumiera completamente bajo su poder, como dice Daniel 11, esa tierra gloriosa y acabara con ella, nació Jesús. Nació Jesús, y fijaros que dice Primera de Juan 3:8 que Jesús tenía una misión. ¿Qué misión? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo había deshecho la creación, ahora él iba a deshacer las obras del diablo, luego iba a rehacer de alguna manera las obras de la creación para crear a su pueblo. Así es que los evangelios señalan que al comenzar Jesús su ministerio, fijaros qué interesante, Mateo 4:16 dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y los que habitaban en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuándo ocurrió esto en la creación? El primer día. Dios aportó la luz. Los evangelios señalan que al comenzar Jesús su ministerio, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y Lucas 1:79 dice que Jesús vino para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Así es que claramente el primer día Jesús aporta la luz. Y fijaros que Juan 1 del 3 al 5 dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Así es que todos los evangelios, al principio del ministerio de Jesús, fijaros que estamos capítulo 4, 1, 1, todos señalan que el inicio del ministerio de Jesús, Jesús aporta la luz a un mundo que está completamente en tinieblas. Así es que Jesús comienza con el primer día de la creación su ministerio. También se señala que el segundo día, cuando se separaron los mares de los cielos, el único día que en toda la creación Dios no dice que eso era bueno, el único, pues fijaros que nada más decir que el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, Mateo en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos
se ha acercado. ¿A dónde se ha acercado? Había sido separado y ahora Jesús ha comenzado a acercar el reino de los cielos ¿a qué? A los mares, naciones, pueblos y muchedumbres de este mundo. Así es que Jesús comienza el acercamiento del reino de los cielos. Es decir, ese cielo que fue separado el segundo día se acerca a través de la predicación de Jesús y el ministerio de Jesús. Por eso los versículos 18 y 22 de este mismo capítulo presentan a Jesús reclutando a sus primeros discípulos. ¿Dónde? ¿Dónde creéis que los reclutó? A ver, ¿dónde los recluta? ¿Dónde los recluta? Junto al mar. Los recluta junto al mar. Eran pescadores del mar. Jesús le interesaba gente que conociera el mar, porque su reino se acercaba al mar y él necesitaba gente que predicara en el mar, que fueran pescadores de hombres. Por eso dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así es que claramente Jesús reclutó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, 4 discípulos. 4, muy interesante este número también. Los 4 eran pescadores del mar de Galilea y les dice, ahora os voy a hacer pescadores de hombres en el mar de este mundo. Y desde ese momento la barquita, esa barquita de estos 4 pescadores, se convierte en símbolo de ¿qué? A ver, ¿qué puede ser la barquita que va navegando en medio de las tempestades y los oleajes del mar de Galilea? La iglesia. Se convierte en un símbolo de la iglesia y Jesús está en esa iglesia y Jesús desde ahí hace maravillas. Y vemos que tanto Mateo como Marcos, que siguen este orden de la creación en todo el desarrollo de su evangelio, nos muestran un enorme bloque de todo lo que Jesús hizo en ese mar de Galilea. Y es impresionante, podríamos hacer temas de cada una de las cosas que Jesús hizo en ese mar de Galilea. Jesús está justamente acercando el reino de los cielos a los mares y ahora les está mostrando a los mares, a las naciones. Galilea estaba rodeada ¿de qué? ¿De creyentes o de paganos? De paganos. Y resulta que en el mar también, las bestias que salen del mar son paganos, son los pueblos y muchedumbres de la tierra. En la tierra seca está el pueblo de Dios, pero en los mares están los paganos. Y Jesús va a predicar a esa Galilea que dice el Evangelio de los gentiles. Ahí se inicia su ministerio y ahí desarrolla gran parte de su ministerio. Y fijaros todo lo que Jesús, me dicen Mateo y Marcos, que siguen el mismo orden, yo solo saco aquí Mateo, pero siguen el mismo orden exactamente, me dice que Jesús hizo desde el mar. Jesús calmó la tempestad, y aquí podríamos sacar todo lo que quisiéramos, ¿verdad? En los momentos de conflicto, de desórdenes terribles de este mundo en el que pensamos que Dios ya no dirige la historia, Jesús sigue calmando. Apocalipsis me dice que tiene 4 ángeles sujetando los vientos de la tierra, ¿verdad? Calmando las tempestades de este mundo. Luego descubrimos que los cerdos, los endemoniados, estos que ha liberado en Gadara, piden permiso para entrar en los cerdos. ¿Y los cerdos a dónde se van? Se van al mar, claro, se van a su tierra, porque los espíritus quieren morar en medio de los mares de este mundo, así es que se van a su tierra. Con ello consiguen que los de Gadara echen a Jesús de allí, porque eran todos paganos que vivían de los cerdos, así es que los espíritus logran su propósito. Jesús predica desde la barca muchas parábolas sobre el reino de los cielos y es interesante en una enorme serie que va en Mateo 13, del 1 al 58, él predica constantemente desde una barca puesta en la orilla a toda la muchedumbre que tiene en la tierra, él está en la barca en medio o en el mar y desde ahí predica, y es interesante analizar todo lo que predica Jesús ahí y solo cuenta parábolas. Y son parábolas del reino de los cielos. Y curiosamente termina con una parábola que dice que el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, que coge todo tipo de peces. Luego los ángeles la sacan a la orilla y allí separan a los buenos peces de los malos peces. A los buenos peces los echan en cestas y a los malos peces al fuego. Así es que fijaros, toda la aventura en el mar termina con el juicio de Dios y finalmente llegan a la orilla, que es la tierra nueva,
y ahí son separados los unos de los otros, uno para vida eterna y otros para muerte eterna. También descubrimos a Jesús caminando sobre el mar. También Pedro quiere caminar sobre el mar, sale y mientras se fija en Jesús puede caminar. Pero ¿qué ocurre en cuanto deja de mirar a Jesús? Se hunde en el mar de este mundo, es decir, se hunde en el pecado. Toda una advertencia para cualquiera de nosotros que camina por los mares de este mundo y que pierde por un momento de vista a Jesús. ¿Qué pasará con él? Se hundirá en los mares de este mundo. Y finalmente Jesús paga el impuesto del templo con una moneda sacada de la boca de un pez que pesca Pedro. Bueno, aquí habría mucho que decir sobre esto, pero no tenemos tiempo hoy. Pero lo que Jesús está diciendo es que todos los tesoros de este mundo son de él y que finalmente él no tenía que pagar el impuesto al templo. Pero ya que Pedro ha metido la pata, pues, oye, que el mar, las propias naciones de la tierra paguen su impuesto. Así es que es un pez, un animal del mar, el que paga el impuesto de Jesús. Lucas y Juan añaden un detalle a todo este segundo día en el que Jesús une el cielo con el mundo y nos hablan de las dos pescas milagrosas, de la cual no nos habla ni Mateo ni Marcos. Y es interesante que aquel día en el que Jesús predicó desde la barca y terminó con la parábola en el que contó que el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, a continuación le dijo a Pedro, vete mar adentro. ¿Y qué pasó? Echa tus redes. Y Pedro dijo, pero si ya hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada, ahora es de día, ¿cómo vamos a...? Y Jesús, ¿qué le dice? Echa la red. Y echaron la red. ¿Y qué pasó? Había tantos peces que con una barca no podían y tuvieron que avisar a otras barcas para que vinieran a arrastrar la red con ellos. Pero hubo otra pesca milagrosa. ¿Cuándo hubo otra pesca milagrosa? Al final del ministerio de Jesús, después de la resurrección, Jesús apareció en una playa y los discípulos no sabían que era él. Y Jesús les dijo, echad la red a la mano derecha de la barca. Tampoco habían pescado nada en toda la noche. ¿Y qué ocurrió? Pescaron una enorme cantidad de peces. Esa pesca la reseña Juan, no Lucas. Así es que Lucas me señala la primera pesca milagrosa y Juan me señala la última pesca milagrosa. Pero hay una diferencia muy interesante entre esas dos pescas, mis hermanos. Fijaros lo que dice Lucas 5:6. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Pero ahora fijaros lo que dice Juan de la última pesca milagrosa. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, ¿qué? La red no se rompía. ¿Cómo es que se rompía al principio y al final, después de la resurrección, la red no se rompe? Y son una enorme cantidad de peces. Fijaros, hay otro detalle. En la primera no sabemos el número de peces, dice que era una enorme cantidad, pero en la segunda dice que fueron 153 grandes peces. Y aún siendo tantos, dice que la red no se rompía. ¿Por qué la red se rompía al principio del ministerio de Jesús y por qué no se rompe al final? ¿Por qué al final especifica 153 peces pescados en esa red? Y no solo eso, sino que el texto dice que Jesús dice, acercadme los peces a mí. Y cuando le acercan los peces, descubrimos que no los necesitaba para asarlos en el fuego, sino que en el fuego ya tenía un pez, que no había necesitado ninguna red para meterlo en el fuego. Pez y panes tenía allí. Y les da el desayuno a sus discípulos que acaban de llegar hambrientos de toda la noche. Pero dice, acercadme los peces. ¿Por qué dice acercadme esos 153 grandes peces? ¿Y por qué 153? ¿Sabéis? Esto ha sido un misterio durante mucho tiempo. Y muchos eruditos han intentado quebrarse los sesos pensando por qué se especificó el número de peces que había en esta red después del ministerio de Jesús. Y hubo un hombre que se llamó F. Roberts, que se le ocurrió contar todas las personas que hay en los 4 evangelios a las cuales Jesús había hecho beneficiarios de su mensaje
o de sus milagros y los habían aceptado y habían sido transformados por esos mensajes y esos milagros. ¿Y sabéis lo curioso? Quedan 153 personas exactamente. 153 personas exactamente. Fueron las personas que fueron tocadas, bueno, muchas fueron tocadas, pero que respondieron convirtiéndose y aceptando a Jesús como su Salvador personal en los 4 evangelios. 153. Y ahora Jesús, que dice a sus discípulos: vuestra labor es mantener cerca de mí, ¿qué? A esas personas. Porque cerca de mí es como esas personas se mantendrán salvas. ¿Y por qué no se rompió la red? ¿Sabéis? Porque ¿cuántos siguieron a Jesús al principio de su ministerio? ¿Cuántos? Y Jesús intentaba a todos sacarlos ¿de dónde? Del mar, para llevarlos al reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Pero qué pasó? Pero se rompió la red, y muchos de esos peces se volvieron al mar. Es decir, se volvieron al mundo y a sus pecados. Y al final del ministerio Jesús cuenta a los peces que le han quedado, que realmente han sido convertidos. ¿Y cuántos son? 153. Y Jesús dice: acercádmelos a mí, traedlos para acá, acercádmelos a mí. Así es que, fijaros todo el mensaje que Jesús está ofreciéndonos si seguimos el orden de la creación en su ministerio. Por eso, fijaros lo que dice Jesús en Juan 17:12. Él dice: a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, solo uno, el hijo de perdición. Curiosamente, en esa lista de 153, Judas no está. Así es que solo el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliera. Así es que todos los guardé. Jesús, fijaros, era el que hacía de puente entre el cielo y los mares de este mundo. Jesús era el que hacía de puente. Por eso él dice en Juan 1:51, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús hace de escalera de Jacob. A partir de ahora, yo soy la escalera. Yo soy el que uno el cielo con los mares de este mundo, con la tierra. Llegamos al tercer día. ¿Qué hace Jesús con el tercer día? ¿Qué pasa con las estrellas, el sol, la luna? ¿Se citan en algún momento en los evangelios, en el ministerio de Jesús? Sí se citan. Pero curiosamente, siempre se citan en torno a las señales escatológicas del remanente del tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Por qué el sol, la luna y las estrellas, que representa en toda la Biblia al pueblo de Dios, que tiene la misión de alumbrar al mundo, de separar la luz de las tinieblas, de predicar el Evangelio, de hacer todas esas cosas, por qué no aparecen citadas en ninguno de los textos o frases que Jesús relacionó con el pueblo judío que le rodeaba? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué las estrellas, la luna y el sol aparecen como señales escatológicas en los evangelios para el pueblo remanente de los últimos tiempos? ¿Por qué? Porque el pueblo judío no cumplió lo que las estrellas, el sol y la luna tenían que hacer. No hizo eso, no lo hizo. Así es que Jesús no podía emplear esos símbolos para ellos. Así es que los lanza al futuro y dice, bueno, serán una señal de los tiempos. ¿No decía que el sol, la luna y las estrellas estaban para señalar los tiempos? Bueno, pues el pueblo judío ni siquiera supo el tiempo de su visitación, como dice la Biblia, ¿verdad? Perdió de vista las señales de los tiempos, lo perdió de vista todo. Así es que Jesús las lanza al futuro, esperando que el pueblo remanente que vivirá en el tiempo del fin, ese sí, cumplirá lo que las estrellas, el sol y la luna tienen como función, que es separar la luz de las tinieblas, señalar al mundo los tiempos proféticos y finalmente separar la verdad del error, es decir, alumbrar sobre la tierra. Por eso Jesús no emplea el sol,
la luna y las estrellas nada más que como señales escatológicas para el remanente del tiempo del fin, porque el primer pueblo de Dios, como nación, había fracasado en esa misión. Fijaros que tanto Mateo como Marcos, después de todos los acontecimientos en torno al mar de Galilea, dice que Jesús, dice Mateo 24, 29, no lo tenía señalado, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, Jesús emplea las estrellas, el sol y la luna como señales para su pueblo remanente del tiempo del fin y su segunda venida. Pero fijaros cómo Mateo y Marcos, después de esta sol, luna y estrellas que aparecen el tercer día, el cuarto día, ¿qué hizo Dios en la creación? ¿Qué hizo el cuarto día? Sacó la tierra seca, ¿sí? Y plantó en ella hierba y árboles que daban fruto, ¿sí? Bueno, pues ahora resulta que tanto Mateo como Marcos, después de la misión sobre el mar de Galilea, dicen que Jesús se puso a caminar un día por uno de aquellos caminos de Palestina y, viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante, la higuera se secó. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque Dios le había dado una tierra a su pueblo y esperaba que su pueblo en esa tierra fuese ¿qué? Fuesen árboles que fructificasen, diesen buenos frutos y aportasen frutos a las naciones de este mundo con su ejemplo, con su predicación y finalmente convirtiesen a todo este mundo. Fijaros que la higuera es uno de los árboles citados en el Edén, especialmente la higuera. Fue creada el cuarto día sobre la tierra seca. Es la tierra que Dios le da al pueblo de Dios para que predicasen el Evangelio a todas las naciones de sus alrededores. Él esperaba que dieran buenos frutos. Por eso Jesús llega el tiempo, que era su primera venida. La misión del pueblo de Dios, del pueblo judío, no era otra que predicar, del pueblo de Israel entero, no era otra que predicar la primera venida del Mesías. Así es que cuando Jesús viene era el tiempo de ir a buscar los frutos. ¿Y haya frutos en esa higuera? No, solo haya muchas hojas, pero ningún fruto. ¿Y esas hojas en el Edén, para qué las emplearon Adán y Eva? Las emplearon para con sus obras tapar el problema del pecado. El problema del pecado es que se habían quedado desnudos, así es que ellos cosieron, aquí están las obras de mis manos. ¿Y cómo se salvaba el pueblo judío? Así es que encontró un pueblo lleno de muchas obras de la ley, pero ¿cuánta fe tuvieron en Jesús? Ninguna. Así es que se encontró una higuera llena de hojas, pero frutos del Espíritu, frutos de fe, ninguno, absolutamente ninguno. Y entonces Jesús no le toca otra cosa más que maldecir esa higuera. Maldecir a la higuera simplemente es decirle las consecuencias que va a sufrir por rechazar ¿a quién? Al Salvador del mundo. Y nunca más nazca fruto de ti, le dijo a la higuera. Y así fue. En el año 70 el pueblo judío dejó de existir. Y nunca más ese pueblo dio fruto. ¿A quién le dio los frutos? Le dio los frutos al remanente. Le dio los frutos al remanente, a esos 153 grandes peces que, sacados del mar y sacados de un remanente que sacó de la tierra en los 12 apóstoles, finalmente hicieron la misión que Dios tenía
para ese pueblo, pero ya no como pueblo judío, sino como iglesia cristiana, es decir, como la reunión de un remanente que creía en Jesús por la fe y que creía que la salvación no era por las obras, es decir, no eran las hojas de higuera, sino que eran los frutos o el fruto del Espíritu, frutos de la fe en Jesús. Así es que, claramente, estos llevaron el Evangelio de salvación a toda la tierra. Y fijaros que como no les había quedado muy claro a algunos discípulos, o a todos los discípulos que eran judíos a ultranza, que creían que esto de la salvación solo era para el pueblo judío, esto de que la salvación fuese para todos los mares de naciones que les rodeaban, de esto nada. Por eso ellos habían puesto muros y fronteras, y los gentiles eran una cosa que incluso eran enterrados aparte, en cementerios aparte, igual que los católicos en su época, cementerios aparte, porque nosotros resucitaremos y ellos no. ¿Verdad? Por eso esas 30 piezas manchadas de la sangre de Cristo sirvieron para comprar el campo del alfarero, que ya he explicado aquí. El campo del alfarero, y en la Biblia el alfarero, ¿quién es? El alfarero es Dios. ¿Y qué pensaban enterrar en ese campo el alfarero? A los gentiles, es decir, a aquellos que no tienen esperanza en la resurrección. Pero se equivocaron en algo, y es que compraron ese campo ¿con qué? Con las 30 piezas manchadas con la sangre de Jesús. Así es que les salió mal la jugada, porque ahora resulta que todos los que fueran enterrados en ese campo tendrían esperanza de resucitar a través de la fe en Jesús. Así es que todo el Evangelio está montado así, mis hermanos. ¿Y qué ocurre aquí? Pues resulta que Dios quería que predicaran el Evangelio, pero los discípulos no lo tienen muy claro. Les cuesta esto de predicar a los gentiles. Así es que, para que quede bien claro, Dios le manda un sueño un día a Pedro, que estaba allí muerto de hambre en una azotea, y dijo, bueno, mientras hace la comida me voy a poner a orar aquí. Y se puso a orar. ¿Y qué pasó? Tuvo un sueño, y vio que del cielo bajaba un lienzo. ¿Cuántas veces bajó ese lienzo? 3 veces, 3. Y estaba atado por sus, ¿qué? Por sus 4 puntas, por sus 4 esquinas, dice exactamente el Evangelio. Las 4 esquinas en toda la Biblia representan los 4 puntos cardinales. Así es que ese lienzo enorme, atado por 4 puntas, que bajó 3 veces, y el número 3 en la Biblia es una orden divina, clarísima, de que estemos atentos, porque es muy importante, ¿verdad? 3 por 4, 12, qué interesante es el número del pueblo de Dios, le está diciendo que esos animales impuros que hay dentro de ese lienzo, que representan al mundo gentil, le dice, ¿qué le dice? Le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro estaba pensando como piensan muchos cristianos hoy, muy literalmente. Estaba pensando que Dios estaba hablando literalmente de comerse a aquellos animales. Y Dios estaba hablando espiritualmente. Y le estaba diciendo, a ver, Pedro, si eres capaz de ver lo que representan estos animales, porque no te estoy hablando de la comida, porque yo no me contradigo. Y si en el Antiguo Testamento dije que no se comerían animales impuros, no lo voy a contradecir ahora. Yo te estoy hablando de lo que representan esos animales impuros. Si has entendido lo que Jesús hizo, pues te darás cuenta que Jesús habló a los animales impuros en el mar. La pesca milagrosa era de animales del mar. Es decir, le está dando otra vez el mensaje diciéndole, no te equivoques, tienes que predicarle a estos animales impuros, es decir, a los gentiles. ¿Cuándo entendió Pedro que le estaba diciendo eso? Cuando bajó de la azotea y se encontró que había allí unos que habían venido de lejos para invitarle a ir a casa ¿de quién? De Cornelio, un centurión romano, nada menos que a predicarle el Evangelio, por orden de un ángel. Y cuando Pedro entra en aquella casa y comienza a predicar el Evangelio, y no puede terminar el sermón, porque ¿qué cae sobre ellos?
El Espíritu Santo de repente cayó sobre todos los gentiles que había en aquella casa y los llenó. Y cuando los judíos vieron aquello, dijeron, sobre ellos también cae el Espíritu Santo, entonces también habrá que bautizarles. Y los bautizaron a todos. Y cuando llegan a Jerusalén, entonces vienen a recibirle la iglesia tradicional, la que no admite cambios de ningún tipo. ¿Cómo es esto que tú has ido a predicar y has entrado en casa de un gentil? ¿Cómo es esto? Y Pedro le dice, sí, hermanos, yo también pensaba eso, pero el Señor me ha mostrado que lo que Él ha purificado, que yo no lo llame común, que lo que Él ha limpiado, que no lo llame yo común. ¿Y cuándo se habían limpiado esos animales impuros, mis hermanos? ¿Cuándo se habían limpiado? No os oigo. A través de la muerte de Jesús, porque Juan 3,16 me dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que la muerte de Jesús había cubierto al mundo. La sangre de Jesús había sido derramada para el mundo entero. Ahora solo faltaba una cosa, que creyeran. ¿Y Cornelio y su familia creyó? Sí creyó. Así es que Pedro dijo, hermanos, yo creía eso también, pero cuando vi el Espíritu descender sobre ellos, y entendiendo la visión que Dios me había dado de que a los animales impuros yo no los puedo llamar impuros porque han sido limpiados por la sangre de Jesús, entonces automáticamente yo he entendido que ellos también tienen, igual que nosotros, derecho a la salvación. Por eso Pedro dice en Hechos 10, del 34 al 36, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Y este es Señor de todos, no solo nuestro, de todos. Así es que a partir de ese momento la Iglesia comprende que realmente, igual que Jesús lo había hecho en su ministerio, tiene que predicar el Evangelio en los mares de este mundo donde están los animales impuros y predicarles a todos, porque Jesús ha muerto por todos ellos. ¿Cómo terminó Jesús su obra de recreación que comenzó aportando luz al principio de su ministerio? ¿Cómo terminó? Terminó muriendo en la cruz en un atardecer del 6º día. ¿Sí? Un atardecer del 6º día. ¿Qué pasó en ese 6º día? Si nos vamos a la creación, ¿qué pasó allí? Después de crear a todos los animales de la tierra, tanto puros como impuros, Dios modeló ¿a quién? Muy bien, modeló al hombre, del barro de la tierra, a su imagen y semejanza, sopló aliento de vida y Adán comenzó a caminar. ¿Y Dios qué hizo? Trajo a todos los animales de la tierra y a las aves del cielo, ¿para qué? Para que les pusiera nombre. Oye, ¿y esto qué mensaje puede tener para la recreación que Jesús hizo? Adán poniéndoles nombre a todos los animales. Y dice claramente en Génesis 2:20, puso Adán nombre a todas las bestias y a todas las aves de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué iba a hacer Jesús o qué hizo Jesús cuando vino a este mundo? ¿Qué hizo Jesús y qué va a hacer con sus redimidos? Fijaros lo que dice el Salmo 147 del 2 al 4. Jehová sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. ¿A quién representan las estrellas? A los redimidos. Y a todas llama por su nombre. ¿Nos conoce el Señor por nuestro nombre? ¿A cada uno de los seres humanos de este planeta? Sí. Y a todos a través del Espíritu Santo nos llama por nuestro nombre. ¿A qué? Nos llama a la redención. Nos llama a la salvación. Y sabéis, esto del nombre se repite en otros textos, porque en Juan 10:3
Ahí me dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué nombre nos pone Cristo? Apocalipsis 2:17, al vencedor. Fijaros que no dice a todos, al vencedor. A esos 153 grandes peces en la primera venida y en la segunda venida a esa multitud incontable como la arena del mar. Dice, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿A quién representa la piedra en la Biblia? A Jesús. ¿Y el blanco qué significa? Pureza. ¿Jesús era sin pecado, perfecto en todo, absolutamente perfecto? ¿Sí o no? Sí. Para que seamos salvos, ¿qué se nos tiene que dar? La piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca Jesús escribirá nuestro nombre nuevo. Es decir, nuestra experiencia con Él. El nombre en la Biblia representa el carácter. Así es que Jesús escribirá nuestro carácter nuevo y perfecto. ¿Sabéis? Esta piedrecita blanca es muy interesante porque en los juicios de la antigüedad ponían dos vasijas, ponían una vasija, y ponían un montón de piedras blancas y un montón de piedras negras. Después de hacer el juicio, todo el jurado iba bajando uno por uno, si consideraban que era culpable la persona, cogía una piedra negra y la metía dentro de la vasija. Si consideraba que era inocente, cogía una piedra blanca y la metía dentro de la vasija. Luego contaban las piedras. Si había más negras que blancas, era culpable. Si había más blancas que negras, era inocente. Ahora Jesús que me dice, te voy a dar en el juicio una piedra blanca. Símbolo de mi perfección y con un nombre nuevo. Es decir, señal de que tendrás un carácter nuevo. Y te la voy a dar porque en el juicio yo soy el único que juzga y yo te doy la piedra blanca. Es decir, yo no te condeno, sino que te salvo. Así es que fijaros lo que dice todo esto. Y ahí pondré tu nombre nuevo, es decir, tu experiencia personal conmigo, algo que tú y yo solo conoceremos. Mis hermanos, ojalá todos los que estamos aquí recibamos esa piedrecita blanca, con nuestro nombre nuevo, porque será señal de que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que podremos vivir en el nuevo mundo, en la tierra nueva que el Señor va a hacer para nosotros. Fijaros que después de poner nombre a todos los animales, dice que en el Génesis Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Y Jesús qué consideraba que era la muerte? Un sueño. O sea que cuando murió en la cruz también se durmió como Adán, ¿sí o no? Y como era la puesta de sol, pues resulta que, y era una puesta de sol muy importante, no podían dejar colgado en el madero a los reos, porque había un texto en el Antiguo Testamento que decía que sería maldición de Dios el que colgara del madero y que también sería maldito aquel que lo dejara colgado de allí. Así es que rápidamente los judíos quisieron bajar a Jesús de la cruz, pero para bajar a los reos que tardaban en morir una semana o 15 días, pues había que quebrarles las piernas para que no se escaparan, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron a Jesús, estaba muerto. Así es que se cumplió lo del Cordero Pascual, de que no había que quebrarle los huesos. Se cumplió. Satanás esperaba que en su muerte Jesús agonizara una semana, 2 semanas, buscó una muerte terrible, de mucho tiempo. No le interesaba decapitarlo como a Juan el Bautista, porque lo que le interesaba era tentarlo y tentarlo y tentarlo para ver si se bajaba de la cruz y abandonaba la misión. Pero lo que no se esperaba él es que Jesús muriera
en poquísimo tiempo. Por eso no le pudieron quebrar las piernas. Entonces, como el soldado está dudando, no es posible que haya muerto ya este hombre, es imposible. ¿Y entonces qué hace? Con una lanza le abrió el costado. Da igual que Adán, también le abrió el costado. ¿Y qué salió del costado? Al instante dice Juan, que estaba de testigo allí y lo vio, dice que salió sangre y agua. Y Juan dice, y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Yo ya lo he explicado esto aquí. ¿Por qué Juan se pone tan nervioso? ¿Por qué Juan está diciendo que lo he visto, que lo he visto, que lo he visto, que de verdad que de allí salió sangre y agua? Y ahora, para rizar más el rizo, Elena de White viene y dice que no salió sangre mezclada con agua, sino que salió por un lado un chorro de sangre y por otro lado un chorro de agua. ¿Y esto para qué? ¿Qué importancia tenía esto? ¿Por qué Juan vio algo ahí que nosotros no estamos viendo? Porque Juan entendió el proceso de la creación que Jesús había empleado en todo su ministerio. Y ahora ve que culmina con el sueño de la muerte abriéndole el costado, y de lo que va a sacar del costado Dios, con eso, ¿qué hará? Hará una mujer, una iglesia perfecta, con la sangre y el agua. Y la sangre me habla en el santuario de justificación y el agua me habla de santificación. Así es que a través de la justificación y la santificación sacada del costado de Jesús, Dios iba a recrear a una iglesia perfecta, una mujer, que es así como se representa la iglesia en toda la Biblia, para casarse con ella, ¿cuándo? En las bodas del Cordero, en la segunda venida de Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos aclara todo este problema de esta manera. En Efesios 5, 25 al 27, él dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está, ¿se entregó dónde? En la muerte, en la cruz. Altar, sangre, justificación, todo está ahí en esa pequeña frase. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ahí está el lavacro, el segundo mueble que había en el atrio. Había dos muebles en el atrio. Primero el altar de bronce, donde se vertía la sangre, y luego el lavacro. Una vez que has sido hecho sacerdote y has sido revestido de blanco, que es de lo que hemos sido revestidos todos en el bautismo, entonces Dios le dijo a los sacerdotes, lávate las manos y los pies todos los días o morirás. No, Señor, pero si ya he sido bautizado, ya soy justificado, una vez salvo, salvo para siempre. Dios dice, no. Cada día cometes pecados que tienes que ir a limpiar, que tienes que darte cuenta de ellos. Así es que necesitas lavarte las manos y los pies. Y Jesús no elimina este símbolo de los sacerdotes, sino que lo amplifica en la Santa Cena. Jesús dice, mira, ahora al lavar los pies de tu hermano, te estás lavando las manos. Las manos son símbolo de las obras que yo hago. Los pies, el camino que sigo. Los sacerdotes, Dios les dijo, ir a ese mueble hecho con los espejos, que estudiaremos en los temas del santuario, ir a ese mueble, ese lavacro hecho con los espejos de las mujeres. ¿Por qué los espejos? ¿Qué es el espejo en la palabra de Dios? Es la ley de Dios. Así es que Dios dice, todos los días vete a mirar al espejo. Vete a mirar al espejo, y Santiago me lo dice, y Pablo me lo dice, mírate en el espejo, la palabra de Dios, la ley de Dios, mírate bien claramente ahí, mira a ver cómo está tu vida. Bueno, y si descubres algún pecado, porque la ley te señala el pecado, entonces ¿qué harás? Bueno, emplearás el agua que está ahí, agua que ha sido sacada del costado de Jesús. El agua representa a Jesús, representa al Espíritu Santo, representa la palabra de Dios. Así es que acudirás a pedir ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a guardar la ley de Dios. Primero perdona a Jesús, luego ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a no caer más en ese pecado. Y seguirás mirando la palabra de Dios atentamente todos los días, sin olvidarte de lo que pone en ella, para que todos los pecados que vayan ocurriendo en tu vida tú puedas ir a lavarlos ahí todos los días. Así es que por eso dice que la esposa tiene que ser también, primero, justificada a través de la sangre en el altar. Jesús se entrega por ella. Y luego dice, santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua, es decir, santificación por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Este es el gran mensaje que Jesús nos muestra. Este es el gran mensaje que Jesús hizo a lo largo de su misión en la tierra. 3 años y medio estuvo Jesús en la tierra. Y en esos 3 años y medio, que son 1260 días, interesante, ¿verdad?, esa fecha, ahí Jesús recreó al remanente, lo volvió a crear y culminó ¿cómo? Muriendo en la cruz, abriendo su costado, sacando sangre y agua, que es lo que Dios necesitaba para crear a la mujer, y descansó el sábado, para darnos ejemplo de en qué día se culminó la recreación del remanente. Así es que especialmente el sábado, mis hermanos, nos recuerda no solo que Dios es nuestro creador, sino que nos recuerda que Cristo nos creó exactamente de la misma manera que Dios hizo la tierra. Cristo nos está recreando, siguiendo el mismo orden que Él creó la tierra con todo lo que en ella había. Y quiere hacer de nosotros nuevos hombres y mujeres a su perfecta imagen. Imagen que culminará cuando esto corruptible sea cambiado por lo incorruptible en la segunda venida de Jesús. Ojalá todos podamos estar allí, con la recreación de Jesús culminada en cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga, que tengáis feliz sábado y que os hagáis nuevos propósitos para este año, permitiendo que el Señor nos recree cada día a su imagen y semejanza.